Mi nombre es Noemí Montes. Actualmente soy psicóloga de Psicovida, Centro de Atención Psicológica Integral Coyotepec. Hoy yo vengo a platicarles de un tema pues que es sumamente interesante, la verdad. Es un tema que es muy hablado, pero que en realidad es muy poco conocido. Y ese tema pues es el trauma. ¿Por qué decidí hablarles del trauma? Bien, el trauma pues es de los aspectos más, como les decía, hablados, pero también más criticados, más juzgados, más evitados y menos comprendidos del sufrimiento humano. Entonces creo que debemos empezar a darle la importancia que merece. Entonces hoy vamos a platicar un poquito sobre qué es el trauma, sobre qué tipos de trauma existen. Vamos a hablar también sobre cómo yo puedo identificar que tengo un trauma, ¿vale? Vamos a hablar sobre qué hacer si identifico que existe alguno. Y vamos a platicar sobre cómo puedo prevenir un trauma. ¿Okay? Entonces, espero que me acompañen en esta psicocharla. También cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios y con mucho gusto los estaré leyendo y respondiendo a sus preguntas. Para comenzar, vamos a empezar a definir qué significa la palabra trauma. Bien, el significado proviene o deriva del griego y significa herida. Entonces lo vamos a definir como el resultado de una exposición a un evento o alguna situación que fue estresante y que sobrepasó nuestros mecanismos. Entonces vamos a comenzar a hablar de los tipos de trauma. Si se dan cuenta, pues poco a poco vamos a ir obteniendo más información que nos van a ir aclarando tal vez las dudas que van a ir surgiendo, ¿vale? Para hablar de tipos de trauma, chicos, chicas, tenemos que hablar de clasificaciones. Entonces vamos a tener 4 principales clasificaciones, las cuales son por características de exposición, por sintomatología, por número de personas afectadas y por situaciones específicas, ¿ok? En las características de exposición tenemos al trauma agudo, al trauma repetitivo, el trauma crónico, el acumulativo y el secundario o vicario, ¿vale? Cuando hablamos de un trauma agudo, hablamos de aquel trauma que se generó tras la exposición a un solo evento, como por ejemplo podrían ser accidentes, muertes de un familiar, asaltos, ¿ok? A diferencia del trauma repetitivo, el trauma agudo solo ocurre en una ocasión. Sin embargo, pues el trauma repetitivo se da a lo largo del tiempo, ¿vale? Se repite en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo. Podríamos hablar, por ejemplo, de casos de abuso sexual, de maltrato físico, de violencia psicológica. En el trauma crónico vamos a compartir una característica con el trauma repetitivo, que es que justo hay una exposición repetida y prolongada, pero ya va a ser a más de un evento o una situación, ¿vale? Ya vamos a hablar de diversos eventos o situaciones que fueron estresantes para la persona y que sobrepasaron sus mecanismos. Por ejemplo, podrían ser casos de abuso sexual y que venían acompañados de violencia, ¿ok? Entonces, ambos son prolongados y con exposición repetida y estamos hablando de más de un evento. Vamos a pasar ahora con el trauma acumulativo. En este trauma, a lo largo del tiempo cada vez se va adquiriendo más carga, ¿vale? De distintas formas y de distintas fuentes. Un ejemplo de trauma acumulativo podría ser el bullying. A lo largo del tiempo este suele ir en aumento, ¿vale? Y suele ser de distintas formas y también de distintas fuentes o de distintas personas. Por último tenemos al trauma secundario o vicario, y en este trauma vamos a hablar de que no hay una exposición directa hacia la situación o hacia el evento estresante, pero sí hay un contacto continuo con la víctima, ¿vale? Entonces, ¿de qué personas podrían ser vulnerables ante este tipo de trauma? Los doctores, los bomberos, los enfermeros, los psicólogos, ¿vale? Como tal no estamos en contacto directo con el evento, pero sí en contacto continuo con la víctima, ¿ok? Después tenemos a la clasificación por sintomatología. Y en esta vamos a tener a 2 tipos de trauma. Tenemos al trauma simple y al trauma complejo. El trauma simple es aquel que ocurre tras un evento y que normalmente genera una sintomatología de mejor pronóstico. Y el trauma complejo es aquel que se da tras múltiples eventos y afectaciones que suelen ser limitantes, nos trae como consecuencia eso.
Afectaciones a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo, ¿vale? Suelen ser limitantes esas afectaciones que genera este tipo de trauma. Vamos a pasar ahora por la clasificación de número de personas afectadas. Primero tenemos el trauma personal, ¿vale? Que es el que ocurre a nivel individual. Tenemos el trauma familiar, que ocurre a varios integrantes de una familia. Podría ser, por ejemplo, tras una enfermedad, tras la muerte de algún familiar, tras el suicidio. Tenemos también al trauma colectivo, que ya nos habla de un trauma que ocurre a nivel social. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia es un claro ejemplo de este trauma colectivo. Tenemos también un trauma intergeneracional, y este trauma es aquel que la persona afectada directamente transmite a la siguiente generación, es decir, a sus hijos, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de una mamá que sufrió un incendio. Estuvo involucrada en ese accidente, y entonces lo que hace es generar un miedo limitante hacia el fuego, y ese miedo se lo transmite a sus hijos, ¿no? Eso sería un trauma intergeneracional. Y vamos a hablar de un trauma transgeneracional, donde hablamos de que ya hay varias generaciones implicadas dentro de esta situación, como podría ser el Holocausto. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo un trauma? Y aquí, chicos, chicas, solo hay una respuesta, y es con valoración profesional. Entonces, hay que asistir al psicólogo, hay que asistir a algún psiquiatra, y estos dos especialistas del área de la salud pues nos van a ayudar a detectar si existe algún trauma en nosotros, ¿vale? Sin embargo, sí pueden estar presentando alguna sintomatología que nos pueden dar sospecha de, ¿vale? Vamos a hablar de 4 principales aspectos, y estos son nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel psicosomático. Entonces, cuando hablamos de sospechas a nivel emocional, vamos a hablar de una desregulación emocional, ¿vale? De que estamos en un sube y baja de emociones la mayor parte de las veces. Estamos hablando de que también podemos presentar baja autoestima, miedo al abandono, desconfianza, alexitimia, que es la incapacidad para identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y para poder expresarlos. También vamos a hablar de algunas sospechas a nivel cognitivo, como les mencionaba, que podrían ser creencias irracionales, distorsiones cognitivas, pensamientos intrusivos muy frecuentes, falta de atención, falta de concentración, falta de memoria, ¿vale? Como tal, esto ya nos está avisando que hay algo que se tiene que trabajar. Podemos hablar también de afectaciones a nivel conductual, como podrían ser los cambios de hábitos y cambios de comportamiento. En niños es muy importante también que tomemos en cuenta a nivel conductual conductas como rebeldía, como desafíos a la autoridad, como que haya un retroceso en su desarrollo, como en el control de esfínter. Es decir, que el niño ya haya aprendido a ir al baño y que de repente nuevamente vuelva a retroceder, y que se esté haciendo frecuentemente el baño en la cama, en la escuela. Entonces, todas esas son señales conductuales que también nos están avisando que tenemos que trabajar algo ahí. Y pues a nivel psicosomático, que es empezar a crear enfermedades. Que voy al doctor porque me duele muchísimo el pecho, muchísimo el brazo, porque me está faltando la respiración, y el doctor me dice físicamente no tienes nada. Entonces estoy hablando de algo psicológico, es algo psicosomático, y esto también me está avisando que ahí hay algo que tengo que trabajar. Entonces, si alguno de ustedes se identificó con la sintomatología que mencionábamos hace un rato, es muy importante que acudan a una valoración profesional, ¿ok? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Agradezco que me hayan escuchado, que se hayan dado la oportunidad de ver este video, y nos veríamos en la siguiente psicocharla. Muchas gracias por su atención. Bye.